comenzado a grabar la clase en el video. Entonces, vuelvo y repito, dice el capítulo 42 del libro de Isaías, es sobre el siervo del Eterno. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Entonces, concluíamos que la referencia a ese siervo, a ese mi siervo, a este que me sirve, a ese que es como en el cual yo descanso mi brazo, se está refiriéndose a Israel, porque enseguida dice yo le sostengo. Y en el Tanakh pues también vemos que se refiere de esa misma manera a Jacob, cuando le dice yo no temas, gusano de Jacob, yo te sostendré por mi mano derecha. Mi escogido, pues ninguna otra referencia puede ser sino a que Israel ha sido el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y eso es pues ya un conocimiento general, en que pues muchas veces la gente se burla y ¿quién les dijo a ustedes que ustedes eran los escogidos? ¿Acaso Dios ha escogido a alguien? Pero por la falta de conocimiento, por la falta de lectura. Vemos a veces esos comentarios, ¿no? ¿Y ustedes quién los escogió? ¿Quién les dijo a ustedes que Dios los había escogido? Pues hombre, si estamos hablando de ese Dios, pues si la persona me va a hablar a mí del Dios tierra, ¿sí? O de la Pachamama, pues estamos hablando en lenguaje diferente. Me refiero a la madre tierra, o si me está hablando del dios sol, o me está hablando de la diosa luna, o cualquier otro dios, pues ya yo sé a qué se está refiriendo y no tenemos pues realmente nada en común de qué conversar, porque son sus dioses, astros o naturaleza. Pero si me están hablando a mí de Dios, pues el concepto de Dios, a menos que sea Zeus, a menos que sea cualquier otra deidad griega, romana, egipcia o lo que fuera, también entiendo, y entonces tampoco hay tierra común en ello. Pero si me están diciendo a mí de Dios, ese que creó el cielo y la tierra, pues ese que creó el cielo y la tierra, pues el conocimiento que tenemos de él es sencillamente por la Torah, porque no hay otra fuente de conocimiento, ¿no es cierto? Pues tenemos jeroglíficos, tenemos escrituras acuñadas, cuneiformes, que nos hablan de los dioses, o los dioses que crearon el cielo, la tierra, los astros, etc., pero no en la referencia que la Torah se está siendo explícita al hablar de Hashem, al hablar de ese Yod, Het, Bad, Het, al hablar de Elohim. Cuando comienza la Torah hablando en Génesis, en Bereshit bara Elohim, que en el principio creó Elohim. Entonces, allí ya tenemos un concepto de que nos están hablando de un Dios, que ese Dios es el que la Biblia o la Torah nos lo va describiendo y lo vamos conociendo, que fue el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y por consecuencia el Dios de los judíos, porque a través de la descendencia de Jacob, sus hijos, pues somos llamados el pueblo de Dios. Entonces, todas estas historias pues tienen que ver con el pueblo judío. Entonces, es el libro sagrado del pueblo judío. Por lo tanto, si una persona viene y me dice, ¿pero quién te eligió? Y dije, pues a mí me eligió Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que está registrado en la Torah, el que está registrado en la Biblia. Y yo no sé, yo no lo encuentro. Y pues tienes que meterte a estudiar Torah para que puedas comprender realmente de quién es que estamos hablando. Pero porque realmente encontramos a veces ese tipo de ignorancia en la gente, donde no captan, no hacen el link en que, oye, me están hablando de Dios. ¿De cuál Dios? Pues el Dios que creó el cielo y la tierra. Y pues ese es el Dios de los hebreos, ¿sí? Y el Dios de los hebreos, ¿cómo se manifestó? Pues bueno, lo conocemos que se manifestó a través de una Torah, un libro que escribió en un monte alto. Se le entregó a un señor barbado que se llamaba Moisés, que tenía un hermano y tenía una hermana, y etcétera, etcétera. Y que luego pues nos hablan de la historia del pueblo judío. Entonces, tiene que ver con el pueblo judío, no tiene que ver con otro pueblo. Pues indirectamente tendrá que ver con otros pueblos, naturalmente, como es el pueblo egipcio, como es el pueblo
el pueblo de los kenanitas, el pueblo, los demás pueblos que estaban cerca a la tierra de Eres Israel. Correcto. Entonces, todo eso a nosotros nos da la fuente, la base para asegurarnos en lo que estamos creyendo y en lo que estamos hablando. Es decir, aquí no estamos hablando de dioses prestados, que con todo el respeto, pues el cristianismo en todas sus formas, sea mesiánico, sea evangelista, sea pentecostales o sean católicos, pues sencillamente ellos han tomado es un Dios prestado de los hebreos y lo han hecho a su manera, han hecho una forma de Dios a la manera que ellos consideraron conveniente, partiendo del principio en que la Torá, los 10 mandamientos, la Shereh HaDibrot los indicaron de una manera diferente para obviar ciertas misbot, ciertas ordenanzas que Dios nos daba, como el caso de no tendrás dioses ajenos fuera de mí, y para ellos dar lugar a formar el Dios que ellos iban a crear o crearon, como fue el Dios Jesús, porque así muchos puedan acercarse y decirnos, no, mire, Morel, lo que pasa es que pues yo creo en el Dios de Israel, yo creo en Dios, Él es el único Dios, yo creo en ese Señor llamado Jesús como Mesías, o que Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios, porque Dios es la potestad. Pero de todas maneras sigue siendo un Dios o un semidios, y pues eso no tiene parte dentro de el concepto judío de la deidad. La deidad es una sola, absoluta. ¿Por qué? Porque pues adicionalmente nos encontramos también con que esa deidad es multiplicada en 3, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como les comentaba yo hace poco, que tenía una charla con una persona que es un pastor, y le pedía yo explicaciones. Bueno, dime tú, ¿cómo sacas tú la idea de que Dios es Espíritu Santo, es una tercera persona? Y no, sí, porque Dios es Espíritu Santo, porque Él se reveló luego de que el Mesías de ellos lo matamos nosotros, y entonces que subió al cielo, y etcétera, etcétera. Y entonces vino Él en el día de Pentecostés, entonces es como esa tercera fuerza. Pero realmente, pues a la final esa tercera fuerza no tendría por qué venir. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un ruach, de un espíritu, pues sabemos desde el comienzo que la Torah nos habla es que Dios es espíritu. Es decir, no hay otra manera. Dios no lo podemos concebir como un ente de carne y hueso, un ente de madera, o un ente de piedra, o un ente como lo queramos conformar. Él es sencillamente un espíritu. Está y no lo podemos ver. Es como las nubes. Cuando vamos nosotros en el avión y el avión sube muy alto, podemos ver por la ventana que hay unas cantidades de nubes en el horizonte arriba, y de pronto pensamos, no, nos vamos a estrellar con las nubes, pero resulta que el avión pasa tranquilamente por dentro de las nubes. De pronto hay algún movimiento por la energía que tienen esas nubes ahí condensada, obvio, pero pasamos. Es decir, que estaba allí esa nube, pero no nos detuvo. Es decir, algo que no tenía una materia para detenerlo, como si fuese una pared. Entonces, de la misma manera, ¿cómo vamos nosotros entonces a concebir ahora que Dios, que nos está diciendo desde un comienzo que Él es espíritu, lo vayamos a concebir como en un segundo espíritu? ¿Sí? Porque a mí se me antojó decir y creer y crear la idea de que no, ya el Dios que se había hecho carne ya se reveló, ya murió, ya subió, y ahora entonces me deja a mí una esencia de Él que es el Espíritu. Pero si esa esencia yo la he tenido siempre, ¿por qué dos esencias? ¿Me comprenden la idea? Es decir, no tiene asidero ese concepto, ¿sí? La pregunta, ¿y cuándo se manifestó esa presencia, ese Ruach, antes de que viniera ese Mesías tuyo? Y no, pues que Él se manifestó atrás, cuando esto, aquello y lo otro, y comienzan a dar citas que realmente no encajan dentro del concepto
ruaj, de que Dios realmente se está manifestando como un ruaj, porque están hablando de la Shekinah, ¿sí? Cuando la Shekinah se movía y conducía a Israel, pero la Shekinah no tiene nada que ver con el concepto pagano de ruaj. La Shekinah es la manifestación divina, ¿sí? de Dios mismo, como tantas otras manifestaciones Dios tiene y ha tenido y tendrá para con su pueblo Israel y para con todas las naciones. Pero realmente ese segundo concepto o ese tercer concepto de Dios, de que ese espíritu realmente no tiene ningún asidero, no tiene ninguna validez real, lógica, racional, ¿ve? Para no entrar en materia ya ahora con el concepto de Mesías, del hombre Dios, porque pues ya sabemos que de acuerdo a la Torá pues está en franca rebelión contra los primeros mandamientos, que los 5 primeros mandamientos pues tienen que ver es con Dios mismo, y los otros 5 con mi relación con la humanidad, donde Dios habla que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Y entonces pues el cristianismo modificó las palabras para darle lugar a ese Dios que estaban formando, que era un Dios. Inicialmente pues sabemos que era un Dios hecho de yeso, un Dios hecho de madera, es decir, hicieron una forma de él, ¿no es cierto? Y buscaron la persona de un judío para asemejarlo, cosa que estaba completamente prohibida, porque aún hasta las imágenes de los ángeles pues le está prohibida al pueblo de Israel de siquiera mantener en sus dominios. Entonces, pues ellos buscan la manera de modificar un mandamiento para darle lugar entonces a la idea de que ese Dios, que es el Dios de los hebreos, ok, vamos a prestarlo porque es una figura bonita y porque tienen razón, porque tiene sentido lo que ellos dicen, pero vamos a adaptarlo a nuestra religión para que nuestra religión tenga fuerza, entonces vamos a prestarnos un poquito de allá y vamos a formarlo aquí. Entonces, no, que este es el Hijo de Dios, y pues ya toda la historia que todos conocemos, pero entonces invalida ipso facto el tercer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante de mí, como dice Hashem. Entonces, y entendiendo ya esos puntos, vamos a entender entonces que la objeción que nos hace el mundo de que ¿quién les dijo a ustedes que ustedes eran escogidos? Pues sencillamente nosotros somos escogidos porque tenemos un libro, que ese libro se llama la Torá, y que la Torá, que es el libro de los judíos, ese no es el libro del mundo, ese es el libro de los judíos, y ese es el libro en que los judíos creemos, ¿sí? Yo aquí no le estoy peleando a la humanidad para que, miren, ustedes tienen que creer en la Torá, porque esa es la verdad. No, la Torá me fue entregada a mí como judío, y con una expresa ordenanza, que es de que haga yo resplandecer la luz de Dios, la luz del Creador, a través de mí, de mis actos, de mis manifestaciones, que haga yo manifiesta la presencia de Él sobre las demás naciones. Esa es la responsabilidad que Dios me dio. Esa fue la tarea magistral que Dios me dio. Lamentablemente, pues yo no la cumplí como judío. Y ese es el gran problema que ha tenido la humanidad y el pueblo judío, que nosotros como judíos no cumplimos la tarea que Dios nos ha dado. La hemos cumplido a pedazos, ¿sí? Pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos, y estamos en ese rol. No es de aquellos que decimos, no, que es que ya de una sola vez pagamos nuestros pecados y ya nuestros pecados fueron perdonados. No, porque seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo seres con Yetzer Hará y con Yetzer Tov, en donde hay una lucha permanente en mi ser para yo buscar hacer lo que considero que es bueno, que es correcto. ¿Cómo considero yo que es bueno y es correcto? Pues porque tengo un patrón, que ese patrón me dice esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Entonces esto es lo que me da a mí
los parámetros para saber qué es correcto y qué es incorrecto, qué es justo y qué no es justo. Porque yo puedo decir, bueno, es justo que el señor Pablo Escobar tenga un lugar en el cielo muy especial, a pesar de que pues él vendió mucha droga y mató muchísima gente, pero al tiempo también le dio a muchísima gente pobre muchas casas para vivir y se las regaló, y a mucha gente le regaló dinero, etcétera, etcétera, y a muchos curas les dio para sus iglesias, en sus comunidades. Eso puede ser mi justicia. Mi justicia está amañada, acomodada, teledirigida hacia algún objetivo. Pero me encuentro que la justicia de Dios es completamente contraria a ese concepto mío. ¿Ve? Entonces, la Torah es la que me da a mí las bases, el patrón, las líneas, y además me da los cercos, donde me permite a mí como un ministro, vamos a decir que un presidente llegó y tomó posesión de su cargo, y entonces elige a su cuerpo de ministros. Tú te vas a encargar de esto, de aquello, de lo otro, y esos ministros tienen ciertos límites, no pueden ellos pasar de esas líneas. Entonces, lamentablemente, pues esos ministros hemos traspasado esas líneas, y por equivocación, por falta de fe, por tantas razones que tengamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos que seguramente pues Dios nos escogió porque éramos lo más pequeño que había, pensando que por ser lo más pequeño pues íbamos a responder a la tarea. Y pues nos hemos dado cuenta que al cabo de cierto tiempo, apenas saliendo de Egipto, pues ya nos estamos quejando, ya queremos volvernos para Egipto, ya queremos hacer las maldades que estábamos haciendo allá, y no queremos las cosas que Hashem nos está en cierta manera obligando a cumplir. Entonces, ese es el problema de ese siervo. Pero definiendo, pues la Torá nos muestra, la Torá y el Tanaj, los profetas siguiendo con la línea de la Torá nos muestran que ese siervo realmente no es otro sino Israel. Que en un momento pueda aparecer ese siervo y sea un líder muy especial, que vaya a llevar a cabo ciertas funciones, ciertas tareas en favor de Israel y en favor de la humanidad, es correcto. Y por ello es que esperamos nosotros la venida de ese Mesías. Pero como dijo Gilel, el sabio Gilel, en el siglo I antes de la era común, pues no lo esperen, porque ya el Mesías vino, ¿no es cierto? Ese Mesías que ustedes están esperando, ya él vino. Y estamos hablando, por favor, del siglo I, es decir, antes de que se conocieran historias acerca de ese Señor llamado Jesús. Entonces, si este gran sabio nos está diciendo que ya ese Mesías vino, porque él lo entiende, que es el Hijo, que es Ezequías, que es el que va a cargar sobre sus hombros ese reinado, y a quien el Dios grande, el Dios fuerte, el misericordioso le va a llamar Shar Shalom. Entonces, él lo entiende de esa manera. Pues entonces, ¿qué está pasando con la gente del siglo I, siglo II, que consideran que otro judío se ha erigido como Mesías, o lo han erigido, lo han levantado como Mesías, y a más de eso, pues ya lo han levantado al umbral de Dios? Porque pueda que me peleen a mí y me digan, no, es que nosotros no lo consideramos Dios. Pero déjenme decirles algo. La doctrina cristiana, y hablo cristiana en general, católica, mesiánica, pentecostal, todos ellos han nacido bajo el concepto de que Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. Esto lo acabo de oír hace pocos días de un pastor, y lo seguimos oyendo de todos los pastores, que mesiánicos digan, no, que Él no es Dios encarnado, que Él es el Mesías. Bueno, pero la base, el fundamento es ese, y en eso no hay discusión. Que se hayan modificado los conceptos, bueno, eso está bien, que se vayan modificando los conceptos. Vale decir que la iglesia cristiana antes no tenían ni cruces, estamos hablando de la época del segundo siglo, tercer siglo, ellos no usaban cruces, por ejemplo.
Am, eh, que además ni tenían libros porque no tenían el Nuevo Testamento, porque todavía eso no se había escrito. Entonces, ¿en qué se basaban ellos para creer que ese Señor era Mesías y que era Dios? Entonces, el concepto de Dios vino posteriormente. Inicialmente nació el concepto de ese Señor como Mesías, ¿sí? Como un Mesías que liberó a Israel. Ya entonces se combinaron los gentiles y entonces ya le metieron la parte espiritual, y entonces pues ya argumentaron que era sencillamente la, la figura de no solamente de un Mesías, sino de un Dios. Dios se había hecho carne. Y entonces comienzan los eruditos gentiles a tratar de revolcar la Torá, a tratar de revolcar los escritos que ya conocían de nuestros profetas, y entonces comienzan a darle validez a su filosofía. ¿No? Pero esa validez ya comienza después del siglo tercero, en el siglo cuarto en adelante. Vuelvo y repito, previamente realmente no está tan fuerte esas concepciones, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, el estudioso del Nuevo Testamento sabe eso, de que en el siglo segundo, por ejemplo, ellos no tenían ningún libro de revelaciones. En el siglo tercero, estamos hablando del año 300 y pico, 400 ya, ellos no conocían ningún libro de revelaciones o Apocalipsis. Es decir, Apocalipsis para ellos era totalmente desconocido. Entonces, ¿cómo se pueden unificar esos conceptos de que ese Dios está a la puerta y los llama, y que si alguno abre la puerta, él toca la puerta, y si alguno abre la puerta y le abre y le invita a entrar, que él entrará y cenará con él, y etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué pasaba con los que no conocían o no aceptaban? Porque eran dos cosas. Una cosa es que no lo conocían, y otros que no aceptaban los documentos que ellos eligieron como las revelaciones de Juan, que entre otras pues tampoco es Juan el supuesto discípulo de Jesús el que escribió eso, sino históricamente los eruditos cristianos conocen que realmente pudo ser, no es que sea, sino pudo ser un nieto de ese Juan, que fue discípulo, u otra persona, porque pues, en Israel abundaban los nombres de Juan. Johanán era muy abundante, con lo mismo que el nombre de Yahoshua. Entonces, si nosotros vamos comprendiendo el tiempo en lo que se van desarrollando los hechos, nosotros vamos comprendiendo la forma en que ellos le van dando a su doctrina, a su filosofía, pues nosotros vamos también a ir entendiendo y ayudando a los demás pueblos a que se vayan liberando, ¿no? Esa es la tarea de ese siervo, y eso es lo que realmente Isaías viene a mostrar, ese siervo que ha pecado, ese siervo que muchas veces hace bien su tarea, pero regularmente la está haciendo mal, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma debilidad humana. No es que el pueblo judío sea un pueblo, un Superman, sea un pueblo extraterrestre o ultraterrestre, de ninguna manera. Es un pueblo pequeño, de carne y hueso, con sufrimientos, con pasiones, igual que cualquier otro pueblo. La única diferencia que tiene sobre la tierra, teniendo en cuenta la Torá, porque si no tenemos en cuenta la Torá, pues no hay ninguna diferencia. Pero teniendo en cuenta la Torá, entonces es el único pueblo que puede decir: yo soy del pueblo elegido de Dios, porque así lo dice mi libro sagrado. Pero si estoy en un debate en donde no hay libros, un debate abierto, racional, pues yo simplemente soy un judío. ¿Por qué eres judío? Pues porque desciendo de unos loquitos que fueron descendientes de unos loquitos por allá que vivieron en el Asia, en los desiertos de Arabia, y para arriba de Arabia, en el Medio Oriente, y pues yo desciendo de allá, y nada más. ¿Ve? Ahí no me puedo yo poner el título de pueblo escogido. ¿Por qué? Porque no se está considerando la Torah. ¿Ya? Eso pues para ponerlo claro sobre la mesa. Es decir, yo considero un cristiano siempre y cuando el cristiano pues me muestra que el libro de él es el Nuevo Testamento. Así yo sé que él es cristiano. Yo sé que una persona es budista
Pues porque lo veo, me muestra sus escritos y lo veo que va y adora a un viejito gordo sentado ahí sobre el piso, que le ponen velitas y adornado con cositas de oro, etcétera, etcétera. Y así, pues es la manera que yo distingo. Entonces, distinguimos al siervo del Eterno, al siervo de Yod He Bad He, porque precisamente la Torah y los profetas así lo describen. Entonces, ese es el siervo de Dios, como dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Qué dice sostendré? Pues que Dios, en medio de todas las ignorancias y los errores que nosotros hemos cometido, Él nos ha llevado de su mano, no nos ha abandonado, porque sería Él un mentiroso si Él dice que Él nos ha renegado de nosotros. Que nosotros lo hayamos abandonado a Él, sí, pero que nosotros hemos renegado de Él, sí. Entonces, para Él somos el escogido. ¿En quién dice que Él se contenta? Y pues el alma, aunque Hashem no tiene alma, dijimos, pues Él lo mira así, nos lo describe así para que nosotros lo podamos comprender, que cuando nuestra alma se contenta con nuestros hijos, de la misma manera Hashem siente contentamiento con el pueblo de Israel. Y dice que Él ha puesto sobre él, no sobre una persona en particular, sino sobre el pueblo judío, vuelvo y repito, su espíritu, ¿sí? Su presencia. Recordémoslo en la bendición arónica, que siempre con el permiso de nuestros hermanos Kohanim, la tomamos siempre nosotros en nuestras bendiciones, y lo hacemos también cada vez que estamos bendiciendo a nuestros hijos, cuando dice en el libro de Números, que dice, y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán ustedes a los hijos de Israel, y les dirán, es decir, los Kohanim reciben la orden de bendecir, de decir cosas buenas, de bendecir, decir bien, no de maldecir, de decir cosas malas de ellos, no, sino de bendecir, de decir buenos dichos sobre el pueblo de Israel. Es una bendición para el pueblo de Israel. Dice, así bendecirás a los hijos de Israel. No está diciendo a los hijos de Esaú. No está diciendo así bendecirás a los hijos de Ismael. No, a los hijos de Israel. Entonces, a mí y a ustedes judíos es a los que esta bendición va a caer, porque va dirigida a ustedes. Es decir, allá está el huequito y está como quien dice, el dardo que llega y se mete dentro del hueco y forman una sola cosa. ¿Ya? Entonces, dice, el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia, y el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Entonces dice que pues ya lo bendice a uno con bendiciones materiales y espirituales, que te bendiga y te guarde esas bendiciones que te da, que haga resplandecer su rostro, es decir, que la presencia de Él fluya a través de nosotros. Y que además pues de eso pues que tenga misericordia con cada uno de nosotros, que además dice que levante sobre nosotros su rostro y nos dé paz. Entonces el espíritu de Él se levanta sobre nosotros, el espíritu de Él es el que va a permanecer con nosotros, cuando dice he puesto sobre Él mi espíritu, ¿sí? Como dice también en Yeshaya, que nos dice Sarita, Yeshaya 44.3, en Isaías 44.3, que dice, entonces dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, claramente Isaías nos está reforzando a nosotros la idea, el concepto de que ese siervo
que se llama Israel, que se llama Jacob, que se llama descendientes de los judíos, es en quien Dios derrama su presencia, su espíritu, su ruach, es decir, parte de Él viene sobre nosotros y nos inunda, nos llena, ¿sí? Nos alimenta, hace parte de la vida nuestra al tiempo. Y además de eso, pues en este verso Él está hablando de que derrama sobre las generaciones de Israel sus bendiciones. Es decir, no solamente se quedaron con Jacob, perdón, sino que siguieron dándose con las generaciones posteriores. Estamos hablando de la época de Isaías, que ya estamos sobre el siglo cuarto, sobre el siglo cuarto antes de la era común. Entonces, prosigue Isaías y dijimos que Él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿quién es el que traerá justicia? Una persona en particular, no, estamos hablando de el siervo del Eterno. Traerá justicia a las naciones. ¿Por qué? Pues porque, les decía en un principio, yo puedo considerar la justicia en la manera en que yo la quiero considerar, que para mí puede ser justo, para ti puede ser injusto, pero cuando yo me voy con la Torá es la que me va a indicar a mí qué es justo y qué no es justo. Entonces, por consecuencia, si yo conozco la Torá, pues necesariamente voy a saber los límites de la justicia y de qué justicia me están hablando, si es la justicia humana o si es la justicia divina. Entonces, un gentil, si no conoce la Torá, no puede llevar la justicia de Dios porque no conoce a Dios. Entonces, eso es importante considerarlo. Una persona que no conozca, vale decir, el Ramayana o el Mahabharata, pues no va a poder hablar de Vishnu o de los dioses hindús, porque no tienen ni idea. Entonces podrá llegar a hablar paparotadas, pero si no conoce de lo que está hablando allá en esa religión, o de Buda o de cualquier otra religión, pues será en vano todo lo que está haciendo. Entonces, si una persona que no es judía va a estar hablando a mí en hoy, que es que se está refiriendo a un Mesías que va a traer justicia, bueno, pueda que para el caso nuestro también ese siervo que también se considera que va a ser ese Mesías traiga justicia, pero la justicia divina, la justicia de la Torá. Y si vamos a estar hablando de justicia, pues la Torá tiene que estar activa necesariamente, no puede que desactivarse. Y lamentablemente, así muchos mesiánicos y cristiánicos de hoy día, en aras de que están conociendo un poquito más de Torah, se están acercando a la Torah, me puedan decir y argumentar, no, pero es que nosotros ya consideramos la Torah. Una cosa es que están comenzando a aprenderla. Otra cosa es que en su religión, en su filosofía, no la consideran como el centro de su fe, el centro en donde gira toda la fe de ellos. ¿Comprenden? Entonces no puede haber una justicia donde este siervo la vaya a hacer manifiesta, porque será una manifestación de una justicia individual, personal, de ese supuesto siervo, de ese supuesto Mesías, ¿no? Estamos hablando, ese supuesto sería ese Mesías cristiano. ¿Ven? Entonces, no encaja allí tampoco ese concepto de que Él traerá justicia a las naciones. Entonces, si yo conozco la Torá, necesariamente, pues voy a tener la autoridad, ¿sí?, para poder hablar y decirle a alguien, mira, lo que estás haciendo es errado, o lo que estás haciendo es correcto, de acuerdo a lo que la Torá me está mostrando, pero no de acuerdo a lo que yo sé, porque lo que yo sé es nulo. A mí, cada vez que conozco Torá, pues cada vez que me doy cuenta de que menos sé, menos conozco. Entonces, tengo que estarme refiriendo cada día a la Torá para buscar realmente las respuestas
sabias, dignas, justas, que necesito yo para el día a día. Entonces, si yo no tengo el conocimiento de la Torah, yo no puedo ir a obrar en justicia. Entonces, sobre él estará mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. A las naciones se está refiriendo a los gentiles. Entonces, yo tengo la autoridad de ir a las naciones y hablarles de la justicia del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque me estoy basando en la Torah. Si no tengo la Torah, yo no puedo ir a hablar a las naciones, a hablarles paparotadas, porque no tengo la autoridad, no tengo las bases. Sería un mensajero engañoso, que es lo que en últimas pues ya conocemos que se ha presentado. Dice enseguida también, que lo volvemos a repetir, dice, ni gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que si se está refiriendo al pueblo cristiano, pues el pueblo cristiano pelea porque les prohíben que hablen en las calles, que vayan a predicar en las calles, que armen carpas en las calles, pues no en todas las ciudades, porque por ejemplo en Puerto Rico pues, les permiten armar carpas y predicar en las calles y gritar en las calles, pero en la mayoría de los países no les permiten eso. Entonces, aquí está hablando de que ni gritará. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un judío no te va a ir a obligar a que creas en la Torah. Simplemente él te la va a exponer. Te va a decir, si tú le vas a preguntar, empezando tienes que irle a preguntar. Él no va a llegar a tu puerta ya como los testigos a decirte, mira, que venimos a hablarte de la salvación, porque tú no eres salvo, ¿no? Es decir, aquí no está hablando de eso. Está hablando aquí de que no gritará ni alzará la voz, ni le hará oír en las calles. Es decir, aquí no va a estar esos mensajeros predicando, ¿sí?, diciendo cosas de su Mesías, de su Dios, para convencer a la demás gente. Porque es lo que han hecho el pueblo. El pueblo cristiano, desde las generaciones en que se comenzó a fundamentar, pues ellos es lo que han hecho. Han gritado, han obligado, ¿m?, han alzado la voz. Cuando está hablando de que han alzado la voz, es que han obligado a la gente a creer en sus creencias, ¿sí? Cuando el papá, porque el hijo cometió algo, llegó y le alzó la voz y se puso todo grosero con él, pues ahí, ipso facto, el padre lo que le está diciendo, tienes que obedecer u obedeces, o te callas o te callas, yo soy el que manda aquí. Entonces, alzar la voz, pues está implicando aquí que la persona tiene que obedecer a lo que la persona, ese mensajero le va a estar hablando, le va a estar ordenando. Ni la hará oír en las calles, pues porque sencillamente el pueblo judío no ha tenido por costumbre el irnos a predicar en las calles, a menos, obviamente, a menos que sea un lugar completamente judío, ¿sí? Sea la tierra de Israel, por ejemplo. Pero ya en las naciones no, ¿sí? Y tenemos que hacer esa diferencia. Una cosa es, porque aquí el profeta Isaías está hablando de las naciones y su relación con el pueblo judío, ¿sí? Las naciones, los gentiles y la relación con el pueblo judío. Entonces, el pueblo judío hace oír sus voces, los profetas hacían oír sus voces en las calles, pero en Israel. En Israel, acordémonos que el caso de Jonás, pues él tuvo miedo, no quería ir a Nínive, porque pues era una ciudad gentil, es decir, él no estaba acostumbrado a ir a una ciudad gentil, ir a quitar la tranquilidad pública por ir a predicarle de que, hey, la ciudad va a ser destruida, su país va a ser destruido, ¿sí? No es la costumbre. Entonces, estos tres aspectos, no gritará, no alzará la voz, no la hará oír en las calles, pues realmente no encajan con la figura de que posteriormente nos hacen ver a nosotros que es ese Mesías que nosotros rechazamos, ¿sí? Y ustedes saben aquí cuál es el espíritu del estudio que estamos haciendo, es decir, el de identificar esos entes. ¿Quién es el ente gentil? ¿Quién es el ente judío? ¿Quién es el ente Mesías? Entonces sabemos ya que el ente Israel es llamado el siervo del Eterno.
en el cual Dios ha puesto su espíritu, ha derramado sobre él su espíritu, y que lleva justicia a las naciones. No, fíjense bien, traerá justicia a las naciones, a los goyim, ¿ya? No justicia a los judíos, ¿ok? Entonces, traerá justicia a las naciones. No gritarán el cerrar la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, sabemos cuál es la llamamos la Torah Emet, la Torah de verdad. Pues, lo único que una persona puede predicar es Torah. Nosotros se nos llenan las bocas de babas, de alegría, pues cuando estamos predicando Torah. No hay otra cosa. Porque por medio de esa verdad, pues es que teniendo en cuenta la Torah, y aquí ya empata, pues vamos a cumplir lo que anteriormente leíamos, que traeremos justicia a las naciones. ¿Cómo? Usando la Torah de verdad. La Torah, que es la verdad para los judíos, y que consideramos que Dios habló con nosotros y nos entregó la Torah, y que tenemos la misión de hablársela al mundo para que el mundo obedezca y el mundo siga los buenos caminos. Pues es ese libro, es esa verdad que, como dice los versos siguientes, dice: por medio de la verdad traerá justicia. ¿Quién traerá justicia? El siervo Israel, cada elemento que conforma el pueblo de Israel. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Ustedes ven que el pueblo judío, que lo han tratado de destruir, que lo han tratado de asimilar, que han tratado por cualquiera de los medios de rebajarle las fuerzas al pueblo judío. Y el pueblo judío ahí sigue. Aquí seguimos dando brega. Aquí seguimos usando nuestra finanza, usando nuestro dinero para poderle nosotros enseñar a la gente la Torah, para poderle enseñar a la gente la justicia divina, la justicia de Dios. ¿Sí? Es esa. No se cansará ni desmayará. Entonces, por más de que traten de callarlo a uno, un judío nunca se calla. Siempre querrá siempre querrá seguir hablando de Torah, porque es su pasión, porque es lo que le agrada, porque es lo que le da vida. Yo tengo mis amigos viejitos judíos y siempre uno no los oye hablar de que J-Lo, que se puso a la moda, de que la Kardashian, que la hora que va a parir un hijo, que la otra que tuvo. No, nosotros los oímos hablar solamente de Torah, solo Torah y solo Torah. Y ellos se les brillan los ojos cuando están hablando de Torah, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir cuando habla el verso 3? No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Voy a referirme a lo que dice nuestros comentaristas sobre ese verso en particular, para Claudia, que dice, ya eso lo habíamos mirado. Ese es el 53. Vamos a verlo por el 44. A ver dónde estamos aquí. Dice, mi escogido, Israel es llamado mi escogido. Dice, alternativamente, él no gritará en las calles para atraer gente, para que hacerse oír. Jonathan parafrasea y dice los débiles, ¿sí? Que cuando está refiriéndose a lo que usted me está diciendo aquí, que dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, dice. Jonathan parafrasea y dice el débil, que es como una caña débil, ¿sí? Como una caña rota, como una... ¿Te han visto un pedazo de caña? Cuando se rompe un pedazo de caña erguida, sin rotura, pues permanece erguida y la puede uno batir y hacer ruido y hacer sonidos. Cuando la rompemos, pues ya es imposible de irla a reparar. Que dice que el débil, que es como una caña rota,
no se romperá. Y el pobre, que es como el pábilo que humeare, entonces está refiriendo es al débil, ¿sí? Y al pobre. Esa es la referencia. Es decir, que ellos no van a ser desechados. El judío en la tarea que tiene de llevar justicia a las naciones, pues siempre va a tener en cuenta, primero que todo, a esa caña débil, a esa caña rota, a esos quebrantados, a esa gente que está sufriendo. Y lo hemos visto por todas las generaciones. El pueblo judío hace ingentes esfuerzos de sacar de su dinero para construir centros geriátricos, para construir hospitales, centros de asistencia social, para que la gente pobre que no tiene recursos vaya allá y reciba su atención. Eso no es nuevo, eso ha sido generaciones por generaciones. Y sean judíos o no sean judíos, aquí no importa que si tiene creencia o no tiene creencia. Aquí es que es la persona en sí, que es el débil, que es esa caña como dice, esa caña quebrada, ni ese pábilo que humeare. El pábilo es ya esa persona viejita, anciana, que ya abriegas, camina, que ya está la mecha, está la candela por extinguirse. A esos son los que el pueblo judío también tiene muy en cuenta. Para el pueblo judío el anciano y el niño son primordiales, más que el mismo joven. El joven está adiestrado para la guerra, para las batallas, pero hay una atención extra hacia el niño, que es el que va a seguir el ejemplo de la Torá, y hacia el anciano, que es el que ya va a entregar y nos va a dar ese legado de haber seguido por el camino de la justicia. Entonces la referencia básicamente es a esos dos tipos de personas, a los quebrantados, ¿sí? A los pobrecitos, a los ancianos, aquellos que ya están, que la vela se les apaga. Entonces, vimos que pues ya sabemos, entonces concluimos que este siervo de Hashem pues es quien va a traer justicia, y va a traer justicia porque va a tener un elemento en su mano que es la Torá, la ley de Hashem, esa ley que fue dada para que no la quebrantáramos y que la gente conociera que tiene límites, y esos límites no se pueden ir a quebrantar. Y perdón, y en este sentido, pues yo puedo diferir de algunos que hablan que de las leyes de Noah, ¿cierto? A que el mundo cumpla solamente las leyes de Noah. Pero yo considero que si Dios le dio al pueblo judío una misión, que es la de expandir el conocimiento de la Torá al mundo, pues es porque Dios quiere que el mundo conozca la Torá y que siga la Torá, no simplemente las leyes de Noah. Ese es mi punto de vista, ¿no? Puede que no esté yo de acuerdo, no esté yo correcto, pero ese es mi punto de vista, porque pues que tiene que yo sea luz a las naciones, que yo tenga que dar a conocer la Torá al mundo. Pues si yo tengo que dar a conocer la Torá al mundo, pues es para que el mundo conozca la Torá y sepa lo que hay ahí y lo siga. De lo contrario, pues ya la persona elegirá, pero no va a ser obligatorio tampoco que la persona eh, tenga que hacer lo que yo le estoy mandando o sugiriendo que haga. Pero entonces es la Torá la guía, tanto para el judío, que a fin de cuentas es el embajador, pero también a aquel gentil, que recordemos en Sejarías, si mal no recuerdo, recuerdan ustedes, que vimos la vez anterior. A ver si lo... Sejarías, recuerdan ustedes de que en el último tiempo recuerdan ustedes de que Sejarías, a ver dónde está, que por ejemplo en Sejarías, interesante porque en Sejarías también hay muchas muchas
muchas alusiones al tiempo venidero. Cuando dice Zacarías, por ejemplo, en la parte final, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí hay una referencia al tiempo futuro en los que pues el mundo se vendrá en contra de Israel, sí, ya lo que algunos consideran que es los tiempos de la guerra de Gog y Magog. Dice que y todos los que sobrevivieren de las naciones, fíjense ustedes en esto que es interesante, todos, dice no parte, dice y todos los que sobrevivieren de las naciones, no de los judíos, sino de los gentiles, de los no judíos, que vinieron contra Jerusalén, los que pelearon contra nosotros. ¿De quién estamos hablando? Los cristianos, los islámicos, que son los que más pelean contra nosotros, ¿no es cierto? Cristianos me refiero a mesiánicos, pentecostales, católicos. Dice, todos ellos subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno, Yod-Hed-Bad-Hed. Y permíteme aclararle a los amiguitos cristianos y mesiánicos y católicos, aquí no estamos hablando de adorar al Rey de Reyes que ellos consideran que es su Jesús, Hasbe Shalom, eso es equivocado. Aquí el profeta está hablando es de el Rey, ese Rey de Reyes que es, y aquí lo describe, es al Eterno, a Yod-Hed-Bad-Hed, Adonai Sebaot, Adonai el Dios de los ejércitos, ¿sí? Porque es el que pelea las batallas por nosotros. Y adicionalmente dice, subirán ¿a qué? A adorar, que ya reconocerán que ese es el único Dios. Recordemos que anteriormente nos había dicho que en aquellos tiempos 10 gentiles, 10 personas, 10 hombres de las naciones correrán detrás de un judío para agarrarlo de los tzitzit, para agarrarlo de su manto, de su tzitzit, porque ellos entenderán que ese es el verdadero Dios, dice Zacarías, ¿no es cierto? Entonces esto es importante que lo tengan en mente los amigos cristianos. Dice, subirán de año en año para adorar al Rey, no van a adorar a otro personaje. Por favor, aquí no hay más personajes para adorar, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Yod-Hed-Bad-Hed, Adonai Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos. Y a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy judía. Curiosamente no dice y vendrán a celebrar la fiesta de Pascua, ¿no? Ni la fiesta de Yom Kippur, dice celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces los que no vienen, los desobedientes, los arrogantes, ellos la van a comenzar a ver gris, porque sus finanzas se van a ver por el suelo, sus cultivos se van a dañar, sus negocios se van a quebrar. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Que estamos hablando ya de gentiles de las naciones que nos esclavizaron, ¿ok? Estamos hablando de gente en particular, gente la que trató de destruirnos a nosotros. Aquí Dios también les está abriendo el compás para que ellos vengan a adorarlo a Él. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros hemos tenido oportunidad de darles, de conocer la Torah de Hashem, la Torah de verdad. Pero vuelve y repite aquí que viene a adorar al Rey de nuevo por segunda vez, dice, está hablando de la familia de Egipto. Y dice, esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Kadosh a Hashem, y santidad al Eterno. Y las ollas de la casa del Eterno serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá
será consagrada al Eterno de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo las ollas pues son ollas kosher, ¿no? Y está hablando de que ya la gente aprenderá a comer debidamente. Ya la gente aprenderá a comer no porquerías, sino a comer comida kosher, conforme Hashem lo estableció en la Torá, porque ya hemos tenido la oportunidad, el tiempo de enseñarles a ellos a conocer la Torá. ¿Me comprenden? Entonces, esta referencia aquí, pues lo que está hablando es de el siervo de Dios, que es Israel, encargado de impartir justicia con la Torá, no a través de impartir justicia con la espada, que es lo que hace Ismael y Esaú. Nosotros con la Torá de verdad, la Torá Emet. ¿Ok? Entonces, esto será ya en los tiempos finales, donde la gente vendrá a celebrar con nosotros la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué los tabernáculos? Porque ya está hablando de tiempos venideros, de tiempos en donde ya nos vamos a gozar, a descansar. El tabernáculo implica que es estos 7 días, que es el Shabbat, que es el descanso, ¿sí? Porque es el séptimo mes, que está indicando que es el descanso, ¿sí? Que la fiesta es durante 7 días, y que adicionalmente el día posterior al séptimo es el 8º día, que es el día de Shemini Atzeret, que es el día en que dice Hashem: espérate un momento, no te me vayas a ir de la fiesta. Ahora soy yo el que quiero hacerte una fiesta a ti. Y quiero que estés aquí porque hoy nos vamos a gozar tú y yo. Entonces, esto de los tabernáculos lo que está implicando es que las naciones conocerán que la Torá que el pueblo de Dios, Israel, le está mostrando es la Torá de verdad, que es la que han debido de seguir tiempo atrás, y es la que ellos van a estar diariamente estudiando, van a estar siguiendo, van a estar cumpliendo todas estas misbot. Y además que anualmente pues van a tener el gusto, el placer, el deseo de venir a Jerusalén a celebrar esta fiesta tan especial, que es la fiesta que viene después de 4 días después de. A ver, tenemos el primero de Tishrei, ¿cierto? Que es el Rosh Hashanah. A los 10 días tenemos la fiesta de Yom Kippur, que es el día del perdón, donde Hashem nos limpia de los pecados del año, y eso es por siempre. Sí, es una fiesta por siempre, dijo Hashem, ¿ya? Pero entonces, después de Yom Kippur, que es el 10, se dejan pasar 4 días. Estos 4 días también tienen una relación con los 4 días en que el cordero del Corbán Pesaj fue llevado, tenido en la casa, y donde vino Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces esos 4 días después de haber tenido ese perdón, entonces ya el pueblo es llevado hacia el tabernáculo, hacia la jupá, hacia la tienda, en donde se va a regocijar con el Eterno. Y pues seguramente ya serán los tiempos finales. Entonces, volviendo al punto, pues es Israel el siervo de Dios, el que no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Qué quiere decir esto de las costas esperarán su ley? Dice, ¿dónde que está? Dice el verso, las costas esperarán su ley, el verso 4, dice, anteriormente dice, porque los débiles no van a ser, ¿cómo se dice?, destruidos o maltratados, porque de acuerdo a lo que dice Sefonías, es como se llama en español, es Sofonías,
que dice que, creo que Sofonías, sí, que y ellos los obedecerán, los obedecerán a ellos, es decir, a los judíos, de acuerdo a la Torah que les muestra, como está establecido, porque entonces yo haré a las naciones eh, puros en su palabra. Es decir, que Dios lo que espera es que las mismas naciones purifiquen su boca y aparten de ellos sus dioses, dioses llamados Jesús, María, Buda, Mahoma y toda la cantidad de dioses y los dioses antiguos también. Porque adicionalmente también dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como dice en Isaías, creo que es 11, si mal no recuerdo, a ver, Isaías 11, 9, a ver, será ese. 11, 9, porque la tierra, si no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como de las aguas cubren la mar. Entonces, fíjense ustedes aquí que Isaías pues nos va llevando es poquito a poco, dándonos esa medicina para que podamos digerir nosotros el alimento y podamos entender qué es la referencia que él está hablando, de quién es que está hablando y para qué es que Dios está preparando a ese siervo. Entonces, de esa manera las costas esperarán su ley, porque la tierra toda va a ser llena del conocimiento del Eterno, así como las aguas cubren la mar. Dice, y que posteriormente, como yo les dije antes, pues que también todo esto seguiría a esa famosa guerra que se está esperando de Gog y Magog. Gog pues lo entendemos como el presidente de Magog, ¿no? Gog es el presidente, el líder, el rey de Magog. Algunos entienden que puede ser Rusia, no sabemos a la final, pero todo indica que sea Gog refiriéndose al primer ministro ruso y Magog como a la tierra rusa, que pues, siempre ha estado dominando al mundo, ¿no? A pesar de estar los americanos dominando también. Entonces, dice, más adelante dice, así dice el eterno Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo el Eterno te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, ¿a quién es que está llamando Dios? Y recordémonos que está hablando aquí de dos nombres. Está hablando de, dice en el verso 5, que dice, así dice Dios, el Señor, el creador de los cielos. Está utilizando las partículas el, ¿sí? Y Hashem. Dice el y Elohim, ¿sí? Está utilizando esas dos partículas, el y Elohim. Y cuando encontramos estas dos partículas, pues se está refiriendo a dos eventos en particular. Dice que cuando aquí Dios es llamado por dos nombres, primero el nombre El, que usualmente es traducido como Dios. Esta es la forma corta de Elohim, o sea, Elohim, denotando el atributo de justicia de Dios. Y el segundo nombre, que es el tetragramatón, ¿sí? Es el Yod-Het Vav-Het, que este nombre denota el trato divino de misericordia. Entonces, aquí vemos que está obrando tanto en justicia como también está obrando en misericordia. Creador de los cielos. Radak explica que el profeta buscaba
buscaba contractuar contra las creencias de otros dioses que existían en esos tiempos, porque había muchos judíos que creían, se daban la tarea de creer en las mismas creencias que hoy algunos creen, ¿no? De que Dios es hecho carne, o que Dios vino en carne, o que Dios tuvo una esposa, o Dios tuvo una mamá, etc. Estas creencias no son nuevas, estas creencias son antiguas también, y el profeta Isaías se refiere a ellas tácitamente. Y entonces, pues estos creyentes, por eso Dios está hablando aquí del creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que esto pues se refiere es en Bereshit, en la Torá, pero aquí el profeta también lo está trayendo a colación para denotar que le está recordando a la gente, al pueblo, a las naciones, que Él es el creador, que no existe, que no es esta la idea de que el mundo vino por accidente, como hoy día en Discovery Channel o cualquier otra History Channel o cualquier canal de televisión o cualquier universidad te lo van a decir. Que el mundo no vino por accidente sin ninguna intención del creador. Aquí básicamente el profeta describe a Dios como el creador de los cielos para proclamar que los cielos tuvieron un creador, ¿no es cierto? Y que ellos tuvieron un principio, y que Dios los creó de la nada, que es el principio del pueblo judío, de ex nihilo. Dios creó al mundo ex nihilo, de la nada. A él le plació. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, lo conocemos a través de la Torah y nada más, hasta ahí podemos llegar. Más allá, pues nos tocará, pues el día aquel que llegue, pues estar en la presencia de él y preguntárselo. Entonces, dice que el profeta escoge a los cielos, creador de los cielos, porque no dice de los cielos y la tierra, ¿no? Dice creador de los cielos, y el que los despliega. Dice el profeta lo escoge ya que escoge a los cielos en vez de la tierra, ya que los cielos son no cambian, los cielos están allí. Uno puede decir, no, bueno, pero a veces vemos estrellas fugaces. Bueno, eso no hace parte del cambio, se está moviendo, pero no cambia. La tierra está cambiando, la estamos modificando, aunque también nosotros hoy día pues también estamos tratando hasta de destruir los cielos allá arriba, mandando naves y quién sabe qué otras más cosas estaremos haciendo en el futuro. Entonces uno puede pensar que siempre existieron, pero aquí el énfasis del profeta es para enseñarnos que es ese Dios de los hebreos el que nos está hablando, que es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él te ha llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, no fue un Mesías cristiano el que Dios llamó en justicia y lo sostuvo por su mano, es el Israel, el escogido de Él, el que lo ha guardado en medio de todo. Aquí estamos todavía vivitos y proclamando la palabra del Eterno. Y nos ha puesto por pacto al pueblo, es decir, en donde pues sencillamente nosotros tratamos de compartir la Torah, las enseñanzas de Él, para que la gente pues haga sus arreglos, bien pacten con Él o no bien pacten con Él, que hagan lo que a bien tengan, pero que nosotros le podamos transmitir a la gente que hay un camino que es el que Hashem ha establecido desde un principio, y es el camino de la justicia de Él, para tener las bendiciones de que Él siempre nos ha hablado a través de los libros, y que pues Él ha escogido a Israel por pacto al pueblo, por luz a las naciones, es decir, no luz a los judíos, porque hubiera dicho diferente, sino luz a las naciones. El Mesías cristiano no pudo haber sido luz a las naciones. ¿Por qué? Porque desechó en parte la Torá, y así hubiese desechado en un solo mandamiento la Torá, ya se hace garante de haberla desechado en todo. El solo hecho de
ordenar que en Shabbat se recogieran espigas ya era una ordenanza que él debía seguir, era una ordenanza de Torah y rabínica. Y él lo que hizo fue de ordenar, sugerir u ordenar que primero pues era el hombre, y entonces porque no se murieran de hambre pues que fueran y recogieran espigas, viendo que habían otros medios para subsistir. Entonces pues ahí se nota que realmente lo que se vino fue a tratar de poner por debajo, y desde ese momento a llamarlo Antiguo Testamento, que fue lo que posteriormente hicieron, donde la Torah la volvieron anciana, y realmente lo que el pueblo judío enseña es que la Torah pues es un pacto de hoy, conforme lo dice Hashem regularmente, y yo te he llamado hoy, y yo te ordeno hoy que, que sigas estos caminos. Entonces, si nos está diciendo que Él nos ordena hoy, es para que lo hagamos hoy y no mañana. Entonces, pues aquí vamos viendo nosotros quién es ese siervo, que es el que tiene el encargo de transmitir la justicia de Dios sobre las naciones, sobre la tierra, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces aquí lo vamos a parar porque ya daría pie aquí para que comenzara. No, pero es que es Jesús, porque Él es el que ha sacado a la gente de las prisiones y que de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a dejar para la próxima reunión, para seguirlo analizando con un poquitico más de profundidad. Pero para que tengamos elementos de juicio para nosotros mismos de a qué es que realmente se están refiriendo las palabras del profeta Isaías, si son con relación a un pueblo o si son con relación a un personaje en particular. Amén.